Hoy se está sacando 6.000 metros cúbicos de agua al día de estos... dice usted el 1%, eso menos es el 0,46% de lo que consume Bogotá hoy. Entonces es poco. Habría que evaluar qué tanto se pudiera subir eso y qué costos tendría también el tratamiento de estas aguas. Pero ¿qué hemos hecho, Néstor, para resolver en el fondo también esta problemática? Y lo hemos empezado a hacer desde principios de año. Es que nosotros hemos agilizado la optimización de la planta de Tibitoc y gracias a eso hoy ya no traemos el 70% del agua de Chingaza, sino el 50%. Y ya no traemos el 25% del agua de Tibitoc, sino el 45%. Eso nos ha llevado a reducir la presión sobre Chingaza, que es el sistema que tiene un problema grave. Le cambio el tema, pero seguimos hablando de servicios públicos, alcalde, porque el presidente Petro ha estado en medio de una polémica también con usted sobre el futuro de la sostenibilidad energética para Bogotá. Ahí no es tan cambio de tema, Ricardo. No, es pasar de la crisis de agua a la crisis de luz. Sí, realmente así es. Y Bogotá está en una situación compleja. El presidente da unos argumentos y dice que lo que está ocurriendo hoy por la falta de entrada en operación de nuevos sistemas de transmisión eléctrica a Bogotá obedece a inconformismos de las comunidades, sobre todo hablando de Nueva Esperanza y de otros. ¿Eso qué riesgo le implica hoy a la ciudad en el corto plazo de un eventual racionamiento? ¿Y qué podría hacer el gobierno para evitar que lleguemos a esa situación? Bueno, Ricardo, déjeme poner un poco en contexto la situación. En la región oriente, centro-oriente, que es donde está Bogotá, estamos hablando de Cundinamarca, de Meta, de Guaviare también, tenemos una capacidad instalada de generar energía alrededor de 3.500 megavatios. Y la demanda es de 3.100. Entonces tenemos un margen de 400. Eso es muy poco para la energía eléctrica, es muy poco. Deberíamos tener alrededor de 1.000 de margen. Y dentro de esa capacidad instalada de 3.500 tenemos Termosipa, que es una termoeléctrica que opera hoy a full, en su máxima capacidad. Es una, digamos, termoeléctrica que de los años tal vez 60, más o menos, que contamina muchísimo, genera emisiones por 90.000 toneladas de CO2 al mes. Para poder compensar eso, tendríamos que decretar días sin carro 15 días al mes, más o menos. O sea, contamina muchísimo. Entonces, estamos viajando, como dice Juan Ricardo Ortega, por carretera, sin llanta de repuesto. Llega a fallar algo el sistema y tendremos problemas para abastecer hoy de energía a la región. Y además, estamos frenando la posibilidad de garantizar la energía en los próximos años. Entonces, para eso esas dos redes, particularmente esas dos, son varias, pero esas dos, que es Chivor Norte y Sogamoso, es fundamental avanzar en ellas. Tienen un avance de 50 y 70%. Efectivamente, hay algunas comunidades que han manifestado preocupación, que han pedido cambios de trazado. Ahí se ha dado la discusión. La semana pasada en el Congreso de la República, el viceministro de Minas dijo, de las alternativas que han sido planteadas, la que sigue teniendo menor impacto ambiental es la que está contemplada por el Grupo Energía Bogotá. Entonces nosotros creemos que hay que dar la discusión, poder entrar a los predios de quienes manifiestan que ahí hay fuentes de agua, por ejemplo, que se pueden ver afectadas. No hemos podido entrar para verificar la situación y tomar decisiones eventualmente de cambios puntuales en los trayectos que no afecten puntos críticos, pero hay que avanzar en eso y hay que avanzar en la sustracción que debe definir el Ministerio de Ambiente para poder garantizar que terminamos esas redes de transmisión, porque si no vamos a tener ya no solamente viajando como les decía, sin llanta de repuesto hoy, sino que la carretera se nos va a hacer imposible de transitar, es decir, no vamos a poder traer la energía que requeriremos para Bogotá. Para que ustedes se hagan una idea, las redes que traen energía a la región, hay una de alta capacidad, que es la que se llama Primavera Bacatá, mientras que Antioquia tiene tal vez 3, la costa debe tener 2, en fin, tienen más todas las regiones. Bogotá Aquí tiene tenemos una de alta capacidad. Eso nos genera, digamos, una problemática y además a nivel nacional implica que poder traer energía como la que va a generar Colectora, ojalá en el futuro, que es limpia, pues no tendremos cómo traerla si no avanzamos en las redes de transmisión. Entonces yo sí creo que es muy importante avanzar en eso. En las manos del gobierno nacional está la decisión principal. Nosotros, el Grupo Energía Bogotá, y Bogotá está lista a sentarse con las comunidades puntualmente a revisar los sitios que les genera preocupación. Uno es el Bosque de Niebla, que tiene 217.000 hectáreas en el occidente de Bogotá. Esto afecta alrededor de 1 hectárea del Bosque de Niebla. Estamos listos a sentarnos a revisar. ¿Y eso quién lo debe definir? ¿El Ministerio de Ambiente? El Ministerio de Ambiente. Bueno, nosotros tenemos que sentarnos con las comunidades también, obviamente, pero la decisión de sustracción que puede destrabar el proyecto es de una sustracción que debe tomar como decisión el Ministerio de Ambiente.
Sí, alcalde, pero usted sí ve buena voluntad por parte del gobierno nacional, porque la sensación que uno tiene es que el presidente Petro pues no quiere a Bogotá. Pues Felipe, yo veo buena voluntad del Ministerio de Minas, la he visto, de buscar fórmulas. También, inclusive la UB manifestó que estas redes eran necesarias y lo ha insistido en eso, que es importante avanzar en ellas. En la reunión con el presidente, debo decir que el presidente nos dijo inicialmente, ¿por qué no buscamos la fórmula de autogeneración en Bogotá para resolver el problema de energía? Nosotros creemos que sí hay que avanzar en eso, pero que no es suficiente, lejos de ser suficiente. Nosotros estamos avanzando con el Grupo Energía de Bogotá en 7 comunidades energéticas en Bogotá y vamos a avanzar en esos proyectos, pero eso está lejos de poder satisfacer la demanda que requiere, que hoy necesitamos satisfacer y que vamos a tener que satisfacer en los próximos años en la región. Y lo otro que nos dijo el Ministerio de Ambiente, en este caso la ministra, fue que exploráramos unos tramos subterráneos de estas redes. Nosotros creemos que eso puede costar mucho más, por una parte, y segundo, puede tener inclusive mayor impacto ambiental, hacer redes subterráneas energéticas. Entonces, esa discusión me preocupa y yo por eso pongo en la agenda el tema. Me parece importante que demos la discusión porque es clave que resolvamos cómo vamos a avanzar en terminar esas redes, eventualmente cambiando parcialmente, puntualmente el trayecto, pero terminarlas y de esa forma garantizar que Bogotá y la región tengan abastecimiento de energía a partir del año 2026. Esto es lo que quiere decir, alcalde, todo desde los rumbeaderos en Bogotá hasta el tema del agua, hasta el tema de la luz, todo termina pasando por la relación Bogotá con el gobierno nacional. Sí, pues mire, Néstor, hay una discusión donde le dicen a uno, usted le dice al presidente que no se meta en Bogotá, pero siempre está hablando de lo que tiene que hacer el presidente o el gobierno. Y mire, primero yo creo que cada uno tiene unas competencias. El presidente de la República es el presidente de Bogotá también, en Bogotá. Él ejerce como presidente de Bogotá, tiene una responsabilidad como gobierno nacional en Bogotá y hay temas en los que tienen una responsabilidad y nosotros pedimos que la cumpla. Ahora, a nosotros no nos gusta, normalmente a los bogotanos, y me parece sensato, que decisiones que debe tomar Bogotá y que son de su competencia, las tome la nación. Por ejemplo, ¿cómo debe crecer Bogotá? ¿Hacia dónde debe crecer Bogotá? ¿Dónde hay que generar eventualmente nuevas dinámicas de vivienda? Eso debería ser una decisión de la ciudad, no debería ser una decisión nacional. Deberían respetar esa competencia y nosotros vamos a defenderlas. Pero la responsabilidad mía es buscar, en medio de las dificultades, en medio de las diferencias, coordinación, articulación, trabajo conjunto con las autoridades nacionales para resolver problemáticas donde tenemos parte de la competencia nosotros y parte de ellos. Pero el presidente, alcalde, ya como última pregunta, el presidente Petro se involucra en muchos temas, entre ellos uno que es el racionamiento. Estamos en Bogotá en racionamiento y ha criticado sus medidas, que el racionamiento de agua en escenarios ya internacionales. Lo hizo en México, quiero citarle la frase del presidente, dice, comillas, aún hoy la ciudadanía bogotana no reconoce el problema y su alcalde cree que racionando el agua puede solucionar el problema y resulta que es imposible porque el daño es estructural. ¿Usted qué le responde al presidente Petro? Que la medida, digamos, de racionamiento es una medida coyuntural, no estructural. Obviamente, estamos de acuerdo, esa medida no resuelve el problema de fondo, lejos de ahí, y no es la intención, nunca lo hemos pensado, pero es la medida responsable que hay que tomar en un momento dado para garantizar que en los próximos meses tengamos agua. Yo le pregunto al presidente, si no hay racionamiento hoy, ¿qué hacemos para garantizar agua en los próximos 6 meses? No es cuestión de los próximos años, en los próximos 6 meses necesitamos esa medida. Ahora, estructural hay que tomar otras medidas, estamos de acuerdo. Por ejemplo, él menciona el tema de la Amazonía, la deforestación de la Amazonía, tiene toda la razón el presidente, tiene toda la razón. Eso ha afectado las afluencias del sistema Chingaza, la deforestación en la Amazonía, pero yo pregunto, ¿de quién es responsabilidad enfrentar la problemática de la deforestación en la Amazonía? ¿De la Alcaldía de Bogotá, de la empresa de acueducto, de la Secretaría de Planeación de Bogotá? No, de la nación. Entonces, aquí tenemos una responsabilidad compartida. Entonces, yo invito al presidente a que trabajemos juntos en resolver las problemáticas de fondo que incorporan medidas como qué inversiones vamos a hacer acá en Bogotá, cómo vamos a traer más agua de Tibitoc, por ejemplo, qué otras inversiones hay que hacer, pero también cómo mejoramos, digamos, las afluencias del sistema Chingaza que surte de manera significativa a Bogotá, luchando de manera efectiva contra la deforestación que está ocurriendo en la Amazonía. Todo pasa efectivamente por la relación personal y la institucional. Alcalde Galán, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor. Una pregunta. Carlos Fernando Galán es el alcalde de Bogotá, 8-9 minutos. Es que hay una noticia importante frente al metro de Bogotá. A ver, Ricardo, ¿qué pasó? ¿Llegaron más de 100 kilómetros o van a llegar más de 100 kilómetros de rieles para el metro? Sí, ya vienen en camino, están en un barco que está cerca a las costas de México, 120 kilómetros de rieles. ¿Qué quiere decir llegaron 100 kilómetros de rieles? No, vienen
vienen en camino, no han llegado, pero ya vienen. Pero ¿qué son? Son los rieles del metro por Bogotá. donde va a moverse por donde se van a mover los trenes. Eso viene de China. ¿Y en qué llegan 100 kilómetros de rieles? Llegan viene el primer barco, llegan en barco a Colombia, llegarán en octubre y esperamos que estén en Bogotá para que iniciemos. Son 24 kilómetros para el patio taller y 96 para el viaducto. El proyecto va bien, Néstor. Yo le puedo soltar una cifra estimada y es que a 30 de septiembre el proyecto ya llegó a cerca del 40% de avance del proyecto metro. ¿Va bien? 30 de septiembre antier. Exactamente. Okay. A 40% de avance. Es un avance importante. Eso quiere decir, esto ya no tiene reversa, pues. No, y en el mes de octubre vamos a ver la primera columna en la Caracas con 26. ¿En el mes de octubre? Sí, este mes. O sea, este mes. ¿Y esto es cuándo? A finales de este mes tendremos la primera columna en la Caracas. Faltará el Capitel, que es lo que hay encima de la columna, pero la primera columna estará lista este mes. Ya el proyecto metro, la gente lo está viendo en todas partes, se está afectando, pedimos paciencia, entendemos la frustración de la gente. Caracas tiene varios pero el proyecto va adelante, sigue adelante, lo vamos a proteger y lo vamos a sacar adelante. Bueno, los rieles, la columna, los capiteles que vendrán después hacen parte, son pequeños hitos para llegar al muy esperado metro de Bogotá. Alcalde, gracias. Muchas gracias, Néstor. Carlos Fernando Galán es el alcalde de Bogotá, 8:11 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Tal como se esperaba, Gregorio El Hash barrió en la elección a Procurador General de la Nación en la plenaria del Senado de la República. El ternado por el presidente Petro se impuso con 95 votos contra 3 que obtuvo el exministro Luis Felipe Henao, ternado por el Consejo de Estado, y 2 votos que obtuvo Germán Barón Cotrino, ternado por la Corte Suprema de Justicia. La sesión, que duró cerca de 4 horas, se demoró por cuenta de la presentación de impedimentos por parte de la gran mayoría de senadores, aludiendo causales como estar ellos o sus familiares incursos en investigaciones por el Ministerio Público. Al final, ninguno de esos impedimentos fue aceptado. En las presentaciones de los ternados, el candidato Luis Felipe Henao lanzó pullas a la política de paz total y señaló que su propuesta era atender la crisis humanitaria desde la Procuraduría. Por su parte, el ternado Germán Barón dejó claro que era necesario garantizar la independencia del ente de control disciplinario. Sin embargo, ninguna de esas propuestas logró cambiar la tendencia y el Hash los venció. En su discurso de celebración, el ahora procurador electo agradeció al primer mandatario y su visión política, que lo postuló como un gesto de diálogo y búsqueda de acuerdos. Llega por fin una buena noticia en materia de tarifas de luz. Bálsamo para los usuarios de la intervenida empresa Aire en 3 departamentos de la costa Caribe: Guajira, Atlántico y Magdalena, cuyas tarifas bajarán en un 20.23%, según confirmó ayer el superintendente de servicios domiciliarios. Ello gracias a la supresión del cobro de la opción tarifaria, deuda pendiente que arrastran desde la pandemia los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, a quienes se les fió la luz durante muchísimos meses, desde 2020 y hasta abril de 2022, tiempo durante el cual se les cobró un valor inferior en la tarifa de energía respecto a los costos reales del sistema. Almuerzo que no fue gratis y ayuda que acumuló una gran deuda por cobrar de 4,5 billones que deben los usuarios a las comercializadoras en todo el país por esa ayudita durante la pandemia, de los cuales la mitad está en la costa Caribe, donde esa deuda millonaria se sumó también al aumento en los precios en la bolsa de energía y a los robos de luz, que en la costa Caribe son 5 veces más que en el resto del país. Los carrotanques de Olmedo López tendrán una segunda oportunidad. A estas alturas, después de 6 meses, que es el tiempo que llevan varados en el batallón Matamoros en la Alta Guajira, la Unidad de Gestión del Riesgo y Fasecolda, que es el gremio de las empresas aseguradoras, parecen haber llegado a un punto o principio de acuerdo. El acuerdo sería sobre si son o no asegurables los carrotanques que están deteriorándose producto de estar al sol, al agua y al sal en la base militar. La conclusión es que sí son asegurables, pero siempre y cuando no operen en el departamento de La Guajira, la región para la que paradójicamente fueron comprados. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
Si meten las redes eléctricas, Felipe, subterráneas por debajo, eso encarecería automáticamente las tarifas de luz en Colombia, ¿no? O en Bogotá, para el caso del alcalde Galán. No, eso es impensable, Néstor. Y se vuelve... No, y se vuelve... que puede ser ambientalmente peor. Y se vuelve, claro, el tema ambiental peor, el tema económico peor. Bueno, eso es lo que dice el alcalde Galán. Como se da cuenta, todo pasa en la relación de Bogotá por el gobierno nacional. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Para bien o para mal, pero me quedé pensando, Néstor, entre otras cosas, que por eso es que, por ejemplo, nosotros aquí en Antioquia tenemos las tarifas de energía más bajas del país, porque nadie se marea acá con que le pasen a usted al frente de la casa una línea de alta tensión, una de esas líneas de transmisión que son grandísimas. No nos preocupa si esto afecta o no el panorama, a diferencia sí de lo que pasa, por ejemplo, sobre todo en La Guajira, pero también en Bogotá y en Cundinamarca. Y ahí está parte del asunto, además, porque también, supuestamente hay todo un tema ambiental, Paola, ¿no? Hay un tema ambiental de consultas previas, las torres, los cables. No, pero hay una línea de alta tensión, nos lo acaba de decir el alcalde, Primavera Bacatá. Digamos, eso es absolutamente el colmo cuando en Antioquia usted tiene 3 líneas de alta tensión. O cuando en la costa hay 2, en toda la costa hay 2 líneas de alta tensión. Que Bogotá solamente tenga una y que esté con trabas, precisamente otra vez por un tema ambiental, como dice, pues sí, hay buena voluntad en el Ministerio de Minas, pero no tanto en el de Ambiente, me pareció entenderle al alcalde. Aquí estamos hablando no de las redes, Ricardo, que pasan aquí por el lado de nuestras casas, que son de menor tensión, sino de las que van en las redes de alta tensión. De alta tensión por las carreteras que pasan al lado de una finca, y hay gente que visualmente dice, no, eso me daña el aspecto, pero hay otros que se preocupan por temas de salud. Pero no es porque son esas torres gigantes. Pero Víctor, no es porque se les vea fea la finca o la casa. Lo que pasa es que las comunidades que se oponen argumentan que causan un perjuicio medioambiental y de salud. Y hay estudios que dicen que no es cierto. Y le tenemos miedo, esas torres de alta tensión, muy cerquita. Pero ojo con el tema del bosque de niebla, porque eso sí sería una decisión que tendría que adoptar el Ministerio de Ambiente. El alcalde dice que se afectaría 1 hectárea de ese bosque de niebla en el occidente de Bogotá, le entendí, más de 100 hectáreas, no sé, muchas hectáreas, pero se necesita un pequeño porcentaje para poder desenredar la madeja sobre esos proyectos. Si no llega la luz de esos proyectos, Néstor, ha dicho el doctor Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá, que Bogotá tendría que verse abocada sí o sí a un racionamiento de luz en el 2026. Claro, pero si no se han podido subterranizar las redes dentro de la ciudad, imagínese si se va a poder en las zonas rurales y en la parte donde la competencia es directamente del Ministerio de Ambiente y de las corporaciones ambientales. O sea, hay que ser realistas. Estas propuestas que lanzan a veces del gobierno nacional no tienen ningún asidero técnico. A propósito de energía, esta mañana se dispara el precio de la energía en bolsa, Víctor. Néstor, mire, entre el 29 y el 30 de septiembre el precio de la energía en bolsa se disparó casi un 700%, pasando de 911 a 7.233 pesos kilovatio hora. Pero están explicando en el sector que esto se debe a la activación del estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento, como informamos arrancando esta semana desde el gobierno nacional. Y Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, recuerda que este estatuto se activó para proteger precisamente las reservas hídricas en estos momentos de lluvias insuficientes e incentivar, al contrario, la generación de energía con las térmicas. Indica la doctora Gutiérrez a través de redes sociales que la activación de ese mecanismo es en la práctica una intervención en el mercado energético para obligar a las generadoras hidráulicas a guardar esa agua y darle paso a la generación con plantas térmicas. Dice la doctora Gutiérrez, y también le preguntamos internamente al doctor Alejandro Castañeda de ANDEC, que esta trepada en el precio en bolsa no va a tener mayor impacto sobre las tarifas de energía que pagamos los usuarios. Ellos explican por qué existen unos mecanismos de protección para el usuario final, pero de todas formas es alarmante esta subida. 700% de un día para otro subió el precio de la energía en bolsa. Una barbaridad inexplicable. 8 de la mañana, 19 minutos. Esta mañana de jueves el expresidente Uribe está explicando por qué se retiró, apagó la cámara ayer en su audiencia. Dice él que no tiene garantías que le da la juez que estudia el caso y tiene que ver con un computador, con el teléfono de Monsalve, uno de los testigos en contra del expresidente Uribe. Slobodan Wilches. Néstor, muy buenos días. Así es como usted lo señala. Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe se retiró en las últimas horas de la audiencia preparatoria del juicio que se adelanta, recordemos, contra él por fraude procesal y soborno a testigos, argumentando, dice, la falta de garantías por parte de la juez del caso, Sandra Liliana Hernández, quien negó la petición
petición de la defensa del expresidente de suspender por 7 días la audiencia para revisar nuevas pruebas que están en el computador del testigo estrella, recordemos, Guillermo Monsalve, pruebas que fueron avaladas en su momento por la Corte Suprema de Justicia. Durante la audiencia, el expresidente Uribe cuestionó que esa jueza del caso lo estuviera condenando y que esté afectando la estrategia de Jaime Granados, su abogado, advirtiendo que se necesita el material probatorio original, las pruebas originales que estaban en poder de la Corte Suprema y no la copia que está en poder también de la Fiscalía. Escuchemos lo que dijo el expresidente Uribe durante la audiencia cuando se levantó de la diligencia. La estrategia de la defensa para llegar a una audiencia de preparatoria en muy buena parte depende de lo que encuentre ese peritargo, señora juez. Entonces aquí están afectando un derecho fundamental que es la estrategia de la defensa. Eso para contestarle ese último punto, señora juez. Entonces, indíquele al despacho, continuando con el acto procesal, indíquele al despacho, señor Uribe, si usted tiene claro los hechos por los cuales estamos realizando estas audiencias. Señora juez, yo lo único que tengo claro hoy, respetuosamente, es que me están adelantando un proceso en el cual me han negado las pruebas y debo retirarme de esta audiencia, señora juez. Como no se encuentra privado de la libertad, su presencia no es requisito de validez. Y debo entender que si se quiere retirar, o no sé si quiere hacer su manifestación, si quiere declararse inocente o culpable. Ay, señora juez, por Dios. Ay, señora juez, por Dios, ¿por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave. No tengo que dar, perdón, señor Uribe, no tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno. Entonces, mire que usted simplemente indíqueme si se declara inocente o culpable. Me retiro, señora juez. Ese fue el momento, Néstor, en que el expresidente se retiró de la audiencia preparatoria y, pues, mientras tanto, en las últimas horas, el abogado Jaime Granados confirmó que va a interponer una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para proteger los derechos fundamentales del expresidente ante lo que ellos consideran como pruebas viciadas. Sí, muy bien, Slobodan, gracias. Ese tema, Felipe, de la juez diciéndole a Uribe en una audiencia preparatoria, diga si se declara inocente o culpable, es un poquito raro. Eso debe pasar en el juicio. Y si están en juicio es porque él no aceptó cargos previamente. Pues claro, debería haber pasado antes. No es muy común, no recuerdo haber escuchado en etapa de juicio que el juez le preguntara al procesado, al acusado, si se declaraba culpable o inocente. El acusado, en este caso el expresidente Uribe, está en juicio porque él considera que va a defender su inocencia. Por eso Uribe está diciendo esta mañana... Y la Fiscalía piensa lo contrario. No tengo garantías. El doctor Jaime Granados es el abogado, el penalista que defiende al expresidente Uribe. Doctor Granados, buenos días. Buenos días, Néstor, un saludo muy especial a ti y a toda la mesa y la inmensa audiencia de Blue Radio. Doctor Granados, este es el juicio del siglo en Colombia, el caso contra el expresidente Uribe. Se retira de la audiencia. ¿Por qué sienten ustedes que no tienen garantías? ¿Qué es lo que los lleva a esta declaración? La Corte Suprema de Justicia ha dicho, siguiendo un principio que ya es cardinal en el derecho moderno, que el derecho a la defensa se halla inescindiblemente vinculado con el derecho a probar. Por ello, la justeza y la legitimidad de la sentencia es inconcebible al margen de la existencia de una posibilidad real de incidir probatoriamente en el excedente de los hechos. ¿Por qué lo digo? Porque es que estamos frente a eso. Aquí lo que se está es cercenando la capacidad que tiene la defensa de poder conocer las evidencias, analizarlas y llevarlas a su teoría del caso al juicio. ¿Cuáles son las evidencias que ustedes no conocen? Néstor, el 6 de septiembre, cuando tuvimos la anterior audiencia, quedó claro que la Fiscalía no había entregado la información completa. Y por eso fue que la juez ordenó dar 15 días hábiles adicionales para que se entregara. Esa información incluía el computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve, incautados por el IMPEC en La Picota, testigo estrella de este proceso. En consecuencia, claro que le tiene derecho el presidente Uribe, como cualquier ciudadano, a acceder a ese computador y a ese celular del protagonista principal de este proceso entre la acusación. Por ello se ordenó, y se ordenó no solo que nos entregaran la copia que tuviera la Fiscalía, que no nos la había entregado, sino que accediéramos, como también lo hizo la Fiscalía, al original del computador y del celular y hacer el procedimiento de extracción forense. ¿Cuándo pudieron acceder ustedes a ese computador y a ese teléfono celular de Monsalve?
La Corte Suprema tenía que autorizarlo, lo autorizó el 20 de septiembre y se materializó en 3 días, 25, 26 y 30 de septiembre. Terminó a las 6:53 p.m. del lunes 30 de septiembre. Y la audiencia estaba para el 2 de octubre, o sea, lunes 8 de la 30 mañana. de septiembre quiere decir lunes de esta semana, doctor Granados. Exacto, teníamos 36 horas apenas para poder conocer de lo que se había extraído de esos 2 equipos, lo que físicamente es imposible. A ver, si usted me explica, es tan amable, ¿qué tienen ese teléfono y ese computador que no se pueden ver en 36 horas? Bueno, es que hay un procedimiento técnico que establece los protocolos de informática forense que dicen cómo se extrae la información para saber qué archivos se han borrado, si no se han borrado, qué hay, qué no hay, y eso se hace a través de unas máquinas, porque eso es totalmente digitalizado, y lo que certifican los peritos que esto tarda 6.8 días, 164 horas continuas. Por eso pedimos 7 días dentro del plazo de estas audiencias que terminan el 17 de octubre para poder tener lo que los expertos dicen, porque yo soy abogado, yo no soy experto en informática forense, que hay ahí, y es el derecho mínimo que tenemos de conocer eso. Y tenemos razones, Néstor, fundadas para sospechar que hay algo raro en ese computador y ese celular, porque ya encontramos que en un procedimiento anterior sobre unos objetos vinculados con esta misma persona, hubo manipulación de esos objetos. Sí. Y lo encontramos, la defensa, lo compartimos con la fiscalía, ella sabe, y lo vamos a, y pretendemos descubrirlo y denunciarlo. Por eso mismo, como tenemos sospechas fundadas, con mayor razón había que hacer este esfuerzo de la defensa, ahora que es la etapa que se puede hacer y no después. ¿Y por qué no se puede hacer después? Porque esto depende de la teoría del caso de la defensa, y en eso la defensa es intangible. Ahí luego empieza el juicio, digamos, estamos en la etapa de saber cuáles son las evidencias que presenta la Fiscalía y cuáles son los argumentos de la defensa del expresidente Uribe. Doctor Granados, ¿por qué consideran ustedes, por qué tienen sospechas de que el computador y el teléfono celular de Juan Guillermo Monsalve habrían sido manipulados? ¿Y cómo se podría demostrar eso? Tenemos motivos fundados de que pudo haber habido alguna manipulación porque ya la encontramos en otros objetos en donde nosotros, la defensa, lo descubrimos, no la fiscalía. Ahora, naturalmente, que la única manera de saberlo es haciendo la tarea, no antes de. Uno puede tener una sospecha, pero no tener una prueba. Para eso se hace lo que se está haciendo. Y lo que estábamos pidiendo era que nos permitieran terminar lo que había ordenado la juez en la decisión del 6 de septiembre, es decir, ser coherente con su propia decisión para que la defensa tuviese respeto a su trabajo, al principio de igualdad de armas y a esto que ha hecho la Corte Suprema, como es el derecho a probar. Pero resulta que la juez tercamente, a pesar de todo el respeto con que siempre nos hemos dirigido hacia ella, no ha querido hacerlo. El Ministerio Público lo dijo, se estaban violando las garantías de la defensa al no permitir hacer esto y no le importó. O sea, está en una actuación arbitraria. Y eso es lo único que se puede corregir, además de las protestas dejadas, las constancias dejadas, es por vía de la acción de tutela que en los próximos minutos vamos a radicar. En este caso, doctor Granados, ¿qué les van a entregar o qué les entregaron? ¿Les entregaron los elementos que estaban en la Fiscalía, pero también los elementos cuya copia estaba en la Corte Suprema, o cómo se va a hacer? La Fiscalía accedió a los elementos, la Fiscalía accedió a los elementos originales en poder de la Corte, con sus propios técnicos, y tenía una cosa espejo que solamente nos la entregó finalmente el 12 de septiembre. Nosotros tenemos derecho, así lo ordenó la juez, así lo aceptó la Fiscalía y así también lo dispuso la Corte Suprema, de acceder a los equipos originales para que en igualdad de circunstancias de la Fiscalía pudiéramos con nuestros técnicos llegar a esos equipos originales, porque gracias a ese procedimiento en otra situación anterior de este mismo proceso descubrimos adulteraciones. Y al hacer este trabajo solo se pudo culminar, siguiendo los protocolos de la Corte, que son muy estrictos, este lunes 30 de septiembre. Entonces, ¿qué hay ahí? Yo no le puedo decir hasta que los técnicos no terminen. Pero doctor Granados, para entender el escenario, la Fiscalía les entregó a ustedes el 13 de septiembre una copia espejo de los computadores, o del computador y el teléfono de Juan Guillermo Monsalve. ¿Sí? ¿Correcto? La Fiscalía entregó lo que tenía la Fiscalía y la 12 Corte, de septiembre. El 12 de septiembre. ¿Y la Corte Suprema a su vez les entrega los elementos originales? Nos permite acceder a los elementos originales, como lo hizo la Fiscalía en igualdad de armas, para que con nuestros expertos
cumpliendo los protocolos que hay sobre informática forense, podamos hacer la inspección y extracción forense. Y lo que ustedes van a hacer es contrastar, perdóneme, doctor Granados. Claro, vamos primero. Contrastar lo que ustedes copian o ustedes acceden a. Nosotros tenemos que acceder a la información original. Tenemos que acceder a la información original para saber qué hay ahí en esa información original con los protocolos forenses de informática forense. Y luego de hacer esa tarea, se coteja con la que nos entregó la Fiscalía. Y después de eso ya sabemos qué hay, y sabiendo qué hay, pues podemos entonces postular qué descubrimos, qué denunciamos y qué solicitamos como prueba. Es un orden lógico. Y que una etapa no se puede saltar la otra. Y ya lo había ordenado la juez. Lo ordenó el 6 de septiembre. ¿Por qué ahora, sin que eso genere ninguna dilación al procedimiento, estando dentro de las fechas ya separadas, quiere impedir que la defensa haga su trabajo? Eso es lo que estamos viendo como una arbitrariedad. Y le cuento, si algo hemos hecho en el pasado, pues es descubrir temas gracias a los apoyos tecnológicos importantes. Pero, recuerden ustedes el caso de la huella del almirante Arango Bachi. Le pediría... 3 estudios habían dicho la Fiscalía que era la huella de él y probamos que era una huella falsa. Doctor Así Granados, que esto lo hemos hecho en el pasado. Esta mañana el expresidente Uribe dice que hay una incongruencia grave entre una copia original enviada a la Corte y los dispositivos de grabación que recientemente entregaron. ¿Cuál es esa incongruencia? Néstor, entenderás que esta es una información que ya en sus detalles completos tendremos que entregarla en el proceso, y yo no puedo anticipar los detalles antes del proceso y de la denuncia que vamos a formular. Lo que quiero decir simplemente es que entiendan que tenemos motivos fundados para sospechar, pero una sospecha no funda un proceso. Lo que le funda un proceso son las pruebas, y eso es lo que pretendemos hacer, que nos permitan construir la teoría probatoria de la defensa, que es un derecho inalienable que tiene la defensa, como bien lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Y esta actuación de la Fiscalía, no de la Fiscalía, pero de la juez, porque la Fiscalía finalmente pues ha cumplido su rol, es la de impedir que la defensa termine de hacer su trabajo. Y por eso, como abogado principal del presidente, no puedo permitirlo. ¿Y qué nos toca hacer? Las constancias que hemos dejado, el apoyo que el Ministerio Público nos ha dado, porque se violan las garantías y esa es su función constitucional de decirlo, y además con esta acción, que es la única que cabe, que es la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, porque esa sí es extraordinario, para que se corrija este entuerto. Sí. Doctor Granados, y se lo pregunto desde mi ignorancia del derecho procesal penal, ¿es usual que en una audiencia preparatoria como la que están haciendo, el juez le pregunte al investigado si se declara inocente o culpable? Sí, en eso tengo que también ser muy objetivo y claro. El artículo 356, numeral 5, que reglamenta ese protocolo de la audiencia preparatoria, establece al final que si el acusado acepta o no los cargos. Pero el momento para hacerlo, evidentemente, es pues cumplir una ritualidad dentro de la audiencia, que es primero el descubrimiento probatorio, enunciación probatoria, estipulaciones, solicitudes, y viene esa pregunta, que sí es cierto, la juez está avalada, está facultada para hacerlo, debía hacerlo, y la hizo. Y sobre eso usted se ha dado cuenta que la defensa no ha generado ninguna controversia al respecto. Sí, doctor Granados, ayer cuando el expresidente se desconecta alegando sus inconformidades, su molestia, termina la juez diciendo que bien pueda, proceda, porque no es necesaria su comparecencia, porque él no está privado de la libertad. Esa escena, es decir, una audiencia sin el expresidente Álvaro Uribe, ¿va a ser recurrente durante su juicio? Pues en este momento el ciudadano, porque él actúa ahí como ciudadano, María Camila Álvaro Uribe Vélez, siente con toda razón que se le han vulnerado sus garantías, aspira a que se rehabiliten sus garantías, que se respeten, y cuando tenga ese acceso a un derecho justo, se hará presente como siempre lo ha hecho. Es decir, no va a volver hasta que se resuelva la tutela que ustedes presentaron ante el tribunal. Así es. Sí, doctor Granados, ¿habrá queja disciplinaria contra la juez ante la Comisión de Disciplina Judicial, o ustedes por ahora se quedan con por ahora seguimos el procedimiento de resolver el problema de fondo? Nosotros no tenemos una controversia ni un litigio contra la juez. La hemos tratado con el mayor respeto y decoro, como lo merece ella y todos los jueces de la República, pero no podemos pretender que se atropelle la defensa del presidente Uribe. Como simple ciudadano, no se puede dejar ese precedente. ¿Qué va a pasar con los demás procesos en este país si se permite que en este caso tan visible se atropelle a la defensa? Es que hay que también tener en cuenta de lo que está aquí en juego. Está en juego los derechos inalienables de cualquier acusado, llámese como se llame.
Nadie tiene menos derechos que otro, y no será Álvaro Uribe Vélez el que los tenga en inferioridad de condiciones que los demás. ¿Usted se sorprendió o estaba acordado que el expresidente Uribe se retiraba de la audiencia? Bueno, yo la estrategia de la defensa no la comento públicamente, Néstor. Tú entenderás que por respeto a esa relación abogado-cliente, pues no lo discuto públicamente. Lo que puedo decir es que nada de lo que pasa en este proceso se hace si no es previamente estudiado, discutido por el equipo de la defensa con el acusado, con el Álvaro Uribe Vélez, quien es la principal persona afectada con lo que está ocurriendo en este proceso. Vale, es Jaime Granados, el abogado defensor del expresidente Uribe, hablando sobre las novedades de un caso importante por las consecuencias judiciales, pero especialmente por las políticas. Doctor Granados, gracias, feliz día. Gracias, Néstor. 8:35 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A partir de hoy, todos los menores de 18 años que vayan a viajar solos en un bus deben llevar una autorización, presentarla en las terminales de transporte terrestre, autorización firmada por sus padres o tutores legales para poder que la empresa le venda el tiquete y lo lleve al destino. La autorización debe ser una carta de los papás firmada que lleve el nombre del niño, el documento de identidad y el trayecto del viaje. Si no tiene esa autorización escrita y firmada, los niños entonces tienen que viajar con su tutor, porque no podrán estar solos en los buses, ni mucho menos salir desde las terminales de transporte terrestre. Es más, si el niño viaja con una persona distinta a su papá o tutor legal, también tiene que ir informado en la autorización que se presente a la hora de comprar el tiquete. Esa autorización incluye el documento de identidad, que para los niños hasta 6 años deberá ser el registro civil de nacimiento, mientras que para mayores de 7 años tiene que ser la tarjeta de identidad. En ambos casos también será válido el pasaporte. 8:36 a.m. Le pido, Ricardo, a los señores que integran el comité disciplinario, la comisión disciplinaria del fútbol colombiano, alguna explicación sobre eso que a usted lo tiene tan molesto y tan indignado, que es la sanción a Nacional y no a Junior. Respuesta de los tres que no van a dar declaraciones. Los tres son personas muy importantes en el tema de justicia en Colombia. Sí, de acuerdo. No son, bueno, les gusta el fútbol, por supuesto. Claro. Pero son exmagistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de las Justicia, altas cortes. Exministros de Justicia, 3 personas. Padre, lo que dicen es, no vamos a aclarar nada. Porque ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Estamos cumpliendo la ley. Claro, es que es así. Que es su teoría, ¿no? Yo entiendo que no estemos de acuerdo, yo entiendo con que allí el sentido común no sea, pero el código dice eso, la norma dice eso. Mire, yo se los adelanté ayer porque es que ya había un caso calcado. Es más, me parece que a Nacional y a Junior lo sancionaron poco, porque la vez pasada, Ricardo, al Unión le pusieron 10 fechas. Y pasó lo mismo, le dieron los puntos al equipo visitante. No, es que el problema... Entonces, ese es el código. Ese es el código. Algo va del Nacional al Magdalena, padre. Sí, claro, esa es la injusticia. Esa es la injusticia. Solamente hay 15 estrellas de diferencia, padre. No quiero hurgarle la herida. No, pero mire, por Dios. Mire, padre, el tema es que los señores del comité disciplinario de la DIMAYOR, Ricardo, consideran que hicieron lo correcto y que la sanción debe ser fundamentalmente para Nacional. Néstor, mira, Néstor, yo estoy de acuerdo con ¿quiénes integran esa comisión? La norma y hay que aplicarla, no estamos hablando, padre, lo que le quiero decir ¿Tal es, cual? no son árbitros, estos no son señores del fútbol. No, son magistrados. Luis Antonio Hernández fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Jorge Iván Palacio fue presidente de la Corte Constitucional, y Wilson Ruiz, que fue presidente del Consejo de la Judicatura. Ministro de Justicia. Fue ministro de Justicia, claro. Así es. Claro. Bueno, mal ministro, ¿no? Néstor, pero ministro. No, pero no hagamos eso análisis ahora. No le meta aquí un No hagamos eso análisis ahora. Bueno, Néstor, ¿sabes también qué hubiera pasado? Mira, Héctor, si ellos hubieran dado para hacer que el público fuera feliz, quita puntos a los dos equipos, no resiste una apelación, Héctor. Inmediatamente se hubiera hecho la apelación, hubieran tenido que
echar para atrás. ¿Qué van a hacer los hinchas? Porque eso es populismo, jurídico. Ahora, la norma está mal, ¿no? La norma está mal. Sí, de acuerdo. Claros. Estoy de acuerdo contigo. Porque yo sí creo que incluso las normas, incluso cualquier cosa que pase por fuera, incluso si solo hubiera sido culpa, digamos, de los hinchas de Nacional, me parece que ese tema de adjudicarle los 3 puntos a uno de los dos equipos, no por lo que pasó en el campo ni por lo que hacen sus jugadores, sino por lo que ocurre afuera, pues eso está mal. La única responsabilidad que tienen los equipos en términos de puntos, pues es lo que hacen sus jugadores, su técnico y ya. Pero lo que hacen afuera debería obligar a repetir el partido, eso, Héctor, o a no darle puntos a ninguno de los dos, o lo que fuera. Decía, ¿qué puede pasar? Y es la puerta que se abre ahora. ¿Qué puede pasar en el siguiente partido? Claro. Y ojalá yo esté muy equivocado. Los hinchas del equipo visitante van y arman la gresca. Es que los delincuentes siguen entrando a los estadios. Castigan al equipo local. Y van a seguir entrando. Y los visitantes, ¿cómo terminaron los hinchas? No entran más. Padre, por favor, ahora lo que van a hacer es los locales no permitir que entren. Padre, es que miren, Néstor, ¿cómo terminaron los hinchas del Junior? Es que la sanción al equipo... Hace 8 días, Luis Ernesto, la noticia es que los hinchas del Junior se fueron premiados, lo sacaron en la madrugada en el bus rumbo a Barranquilla. Váyanse para su casa, les dieron una palmadita. Pero miren eso, es que justamente y todos la sanción, tranquilos. Pero la justicia tiene que actuar, o sea, ¿no? La sanción tiene que ir dirigida a las hinchadas. Entonces, por ejemplo, eso ya existe. Se prohíbe durante tantos partidos de visitantes, se le prohíbe a la barra visitante ingresar al estadio, o a los que vienen incluso con sus banderas. Muchos de ellos pues no tuvieron nada que ver en el asunto, pero eso es una sanción que va direccionada al que cometió la falta, digamos, que es la tribuna. Cuando se sanciona al equipo, eso termina, creo yo, generando más problemas que soluciones. En este caso, bueno, pero en este caso, insisto en que es la norma. En este caso hay sanción de 6 fechas para el Junior en 2 tribunas. Vetusta, pero norma. Y a Nacional también hay una sanción, pues imagínese, muy dura. En el caso del Magdalena... No, no fue dura. La sanción a Nacional no fue dura. Al Unión Magdalena le metieron 10 fechas. Pero ahí sí no estoy de acuerdo. Pero usted se acuerda... Comité. Deje a la Unión Magdalena, padre, que esto no tiene nada que ver con el Unión Magdalena. Que es gran diferencia es que en las tribunas... es porque tiene que haber equidad en los casos. En las tribunas del Alfonso López... Sí, no, perdóneme, del Eduardo Santos, todavía así se llama el estadio de... No, Sierra Nevada. Sierra Nevada. Hubo un muerto, padre. Hubo un muerto. Y esa diferencia obviamente es notoria frente a lo que pasó en el Atanasio Girardot. Aquí no hubo muerto, pero el problema es que se deja la puerta abierta, y espero no expresar una opinión condenatoria ni premonitoria, pero se deja la puerta abierta para eso, para que estemos luego pensando en que cuándo se va a recomponer un reglamento o unos estatutos caducos, cuando lleguen los muertos, cuando sigan pasando los violentos, que van a seguir entrando a los estadios, Néstor. Y le informo a los oyentes, Felipe, también llamo al presidente de Nacional, y que están molestos, que no quieren referirse a la sanción. Me dicen, por ejemplo, solamente un dato, el doctor Jorge Iván Palacio es hincha de Nacional. ¿Y eso qué tiene que ver? No, solamente un dato. No, todos están ahí porque les gusta el fútbol, eso sí, Ricardo. No, pero son gente que obra en justicia. Sí, yo no creo que valga la pena mancharlos. No, respetadísimos. Hay que ver a las 3 de la tarde cuál va a ser. Yo también estaba dialogando con Sebastián Arango, el presidente de Nacional. Que hay rueda de prensa, ¿no? Sí, a las 3 de la tarde. A ver en qué dirección es el comunicado que me dice están estructurando para presentar en torno a este tema. Así que estamos en vilo, a la expectativa de cuál va a ser la posición de Atlético Nacional ante el castigo. Ya se fue la sanción y la verdad me parece que los dos equipos la sacaron relativamente barata, teniendo en cuenta la gravedad de las imágenes. 8:43 minutos. Esta mañana le está surgiendo una contradictora al expresidente Donald Trump, Felipe, que es el gran hombre del Partido Republicano, el antiaborto, ¿cierto? Estamos a un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La voz en contra de Trump se llama Melania Trump, su esposa, que está distanciándose de él, por supuesto, haciendo una frontal, una aguda defensa del derecho de las mujeres a abortar. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, a un mes de las elecciones presidenciales, esta autobiografía de Melania Trump tiene un peso político importante. Habrá que ver hacia qué dirección va esto, pero es naturalmente un distanciamiento de la postura del Partido Republicano y de su mismo esposo Donald Trump en lo que respecta al aborto.
Melania es el nombre de la autobiografía escrita por la ex primera dama Melania Trump y que será publicada este 8 de octubre, pero que desde ya puede ser preordenada. El libro es una defensa apasionada del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, incluso si esa decisión significa interrumpir un embarazo. Escuchemos primero un mensaje que publica Melania Trump esta mañana en sus redes sociales, un mensaje que deja clarísimo el tono de este libro. Individual freedom is a fundamental principle that I safeguard. Without a doubt, there is no room for compromise when it comes to this essential right that all women possess from birth. Individual freedom. What does my body, my choice really mean? La libertad individual es un principio fundamental que yo protejo. Sin ninguna duda, no hay lugar para concesiones cuando se trata de este derecho esencial que todas las mujeres poseen desde el nacimiento. La libertad individual. ¿Qué significa realmente mi cuerpo? Mi elección, dice Melania en esta que es una publicidad de su nuevo libro al que ya han accedido algunos medios, por ejemplo The Guardian, que publicó fragmentos en las últimas horas exclusivos que muestran realmente el distanciamiento duro frente a las posturas de su marido. Dice en el libro, uno de los fragmentos, es imperativo garantizar que las mujeres tengan autonomía para decidir su preferencia de tener hijos, con base en sus propias convicciones, libres de cualquier intervención o presión del gobierno. Ahora, aquí digo que es un distanciamiento de la postura de Trump porque él ha dicho que cada estado tiene que definir sus propias normas y varios estados republicanos aquí en Estados Unidos han impuesto leyes restringiendo prácticamente en su totalidad el acceso al aborto, en algunos casos incluso criminalizándolo. Otro fragmento dice, ¿por qué alguien distinto a una mujer tiene el derecho de determinar lo que ella hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la libertad individual de una mujer, de su propia vida, le otorga la autoridad de terminar un embarazo si ella así lo desea. Es demoledor, no es un secreto, Néstor, que Trump ha buscado distanciarse un poco de posturas radicales en su partido. De hecho, hace algunos meses ya viene diciendo que en estados como Florida no está de acuerdo con la prohibición del aborto desde la semana 6 de embarazo. Dice que es muy pronto. Hay un referendo, de hecho, el 5 de noviembre en Florida sobre este asunto del aborto. Y ojo, porque ese mismo día, el 5 de noviembre de las elecciones presidenciales, también hay referendos sobre aborto en estados fundamentales para los demócratas como Arizona y Nevada, donde los demócratas están apuntando a que movilicen a esos votantes que quieren votar pro defensa de los derechos del aborto para que voten también por Kamala Harris y por Tim Walz. Y una curiosidad es que en el debate del martes, el debate vicepresidencial, la fórmula de Trump, J.D. Vance, reconoció allí desde el estrado que los republicanos estaban fallando con respecto al aborto y que tenían que trabajar más para recuperar la confianza del pueblo estadounidense en lo que respecta a este asunto. Néstor. Juan Camilo, pregunto, ¿esto que está haciendo hoy Melania Trump puede ser parte de la campaña de Trump? Es decir, llevar allí una mujer independiente también a un mes de las elecciones, pues no se nos van a salir los dientes de leche, Felipe. Están en campaña, se suma ella a la campaña de Petro por la puerta de adelante, además. Sí, a la campaña de Trump. Perdóneme, el lapsus. Sí. De Trump o de Kamala, porque apoyando esa Kamala. Yo creo... No. Sí, digamos que... es una voz disidente en la campaña de Trump. También a la Casa Blanca va a llegar una mujer que hace respetar los derechos de las mujeres. Claro. Sí, claro. Yo creo en efecto... Pero en efecto lo que dice Héctor es la primera impresión que se le viene a uno a la cabeza. Parece un discurso más aproximado a los demócratas, pero lo que también es cierto es que Trump ha buscado maneras de distanciarse un poco de las posturas radicales de su partido. Ahora su esposa está diciendo el derecho de las mujeres se tiene que respetar y él puede salir a decir ahora, bueno, yo respeto lo que ella piensa y creo que representa una postura importante que debemos tener en cuenta. Puede ser una estrategia. Lo que pasa es que Claro, pero lo que pasa es que Trump está tratando es de distanciarse de sus propias posturas, porque no olvidemos que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos llegó por cuenta de que Trump hizo exactamente el cálculo de a qué magistrados postular para hacer la mayoría en la Corte Suprema de Justicia y anular los efectos de la sentencia Wade versus Roe, que es lo que tiene en esta dificultad. Pero hay una cosa que es muy interesante, Néstor, a mí, y lo mencionaba Juan Camilo, pero digamos, para seguir las elecciones de los Estados Unidos es muy interesante que el aborto sea
uno de los dos temas más importantes, y cuando le preguntan a la gente usted por qué va a determinar su voto, unos dicen por cosas económicas y otros dicen por aborto. Y segundo, que en varios estados, como lo mencionó Juan Camilo, o al menos en 10 estados, vaya a haber el mismo día de las elecciones una consulta de si la gente está, digamos, por legalizar o no el aborto, para tratar de generar un efecto en favor o en contra de uno de los candidatos. Héctor, no hay ninguna posibilidad. Usted dice Melania se está sumando a la campaña de Kamala Harris. No. Está haciéndole campaña a su marido. A un mes de las elecciones lanza un libro y sale con esta posición pro aborto. No hay ninguna posibilidad de que Melania Trump haga algo que no esté milimétricamente organizado y planeado de la campaña. Esta es el interés de darle voz femenina a la campaña republicana a través de Melania y generando una aparente disidencia en beneficio del derecho de las mujeres a mandar en su propio cuerpo. Es parte del confunde y reinarás. No, es parte de la campaña. Conquista el voto femenino que va a ser. Por eso, que no lo tiene Donald Trump, efectivamente. Para contrarrestar a Kamala Harris. Así está la política. Estamos a un mes de las elecciones en Estados Unidos. En segundos, la increíble historia. Hoy, el seco río Amazonas en Colombia. El río más importante de Colombia, el que comunica a Colombia, a Perú y a Brasil, está pasando por los niveles, el caudal más bajo de su historia. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y ese caudal bajo, cuyas imágenes están viendo quienes nos acompañan en el canal de YouTube, tiene serias implicaciones para habitantes de Perú, donde nace este río, pasa por Colombia y termina en Brasil, y es la característica en todos los países. Se está secando el río Amazonas con consecuencias muy graves. Primero, la falta de agua para las comunidades. Ya se reportan las primeras intoxicaciones producto del consumo de agua que no es óptima en esa región del país. También la muerte de algunas especies en el río producto de la sequía. Y una también que tienen alerta, el transporte para esas comunidades a las que se llega vía río y cada vez es más difícil navegarlo producto del caudal. En las últimas horas estuvo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo haciendo anuncios de qué va a entregar para ayudar a la gente, desde pastillas para poder purificar el agua y consumirla hasta hacer seguimiento a los niveles del caudal que, como cuentan en la región, nunca en la historia se habían visto en ese nivel. Es que se calcula que el nivel de la Amazonía, esta otra imagen es impresionante, ha tenido una disminución del 90% del caudal, y lo peor es que así en otras regiones estemos registrando aguaceros, el agua todavía no llega a uno de los ríos más importantes del país, que no es el único. Finalmente, le cuento que también se reporta disminución del caudal, por ejemplo, en el río Putumayo y en el Orinoco. Es uno de los ríos más caudalosos y más largos del mundo, el Amazonas. Señor gobernador del Amazonas, Óscar Sánchez. Gobernador, buenos días. Muy buenos días, doctor Néstor. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan en este momento. Gobernador, ¿qué tan grave está la situación que ustedes están viendo en el río Amazonas hoy? Es el fenómeno más crítico que hemos tenido nosotros en toda la historia del departamento. Tenemos nosotros todas nuestras comunidades que se alimentan del río Amazonas, del agua, de la pesca, se están encontrando en una situación muy, muy, muy compleja. Sí. Gobernador, ¿el caudal ha bajado cuánto? Estamos hablando nosotros que hemos perdido de la lámina de agua, o sea, lo que se aprecia, lo que usted puede ver en un 80%. Tenemos nosotros de profundidad. Esa es la cifra que yo quería que me aclarara. Me dice Camila en el informe hace un segundo, 90%. ¿Quiere decir hoy el Amazonas tiene el 20% del agua que tenía? Sí, señor, tenemos nosotros, o sea, la lámina de agua es lo que usted aprecia con sus ojos. La otra cosa es la profundidad. Nosotros tenemos profundidades de 15 metros y hemos perdido 11 metros de profundidad de agua. ¿Y eso es por qué, gobernador? Tenemos el cambio climático, o sea, lo que el presidente de la República habla en todos los escenarios nacionales e internacionales del cuidado del medio ambiente es real. Nosotros necesitamos
que la COP que se aproxima, podamos nosotros concientizar y hacer acuerdos claros para que nuestros hermanos brasileños, nuestros hermanos peruanos, para que el mundo en general entienda la gravedad del momento en que estamos pasando y podamos así actuar. Las quemas, la deforestación, la ganadería extensiva, todos estos fenómenos, todo esto que hace el ser humano en busca de generar recursos económicos, están destruyendo nuestro medio ambiente y lo estamos reflejando en estos momentos en nuestro río Amazonas. Pero esto obedece al calentamiento global, esto obedece a los efectos, a las secuelas del fenómeno del Niño, u obedece también, le entiendo, a que en Perú y en Brasil no se están tomando medidas suficientes para preservar el río Amazonas. Por ejemplo, te doy un ejemplo de algo que ha ocurrido en los últimos meses. Las quemas de nuestros hermanos brasileros, de nuestros hermanos peruanos, han ocasionado una fumaza, como se dice en portugués, un humo. El humo de estas quemas corta el ciclo del agua. Entonces nosotros se nos llena de humo el cielo, nuestras nubes, y cortan el ciclo del agua. Eso genera este fenómeno, y el gran problema es que al cortarse el ciclo del agua no se ve afectado solo el Amazonas. Todos sabemos y reconocemos que el ciclo del agua de la Amazonía es fundamental para el territorio nacional. Si se corta el ciclo del agua en los ríos voladores que salen desde el Amazonas y se conducen hasta los Andes y generan agua para todo el país, pues se cortan, y es por eso que los embalses no han llegado a su... Señor. Bajado el caudal, como usted nos está diciendo, 80 y pico %, ¿qué pasa, por ejemplo, con los bellos, con los delfines rosados que están cerca a Leticia, en el Amazonas? Pues, ¿qué es lo que pasa? Mira, al haber más poquita agua, el agua que existe o que queda se calienta de forma que que no pueden sobrevivir las especies. Pero también nuestra gente, nuestros paisanos, mis paisanos amazonenses, los que viven y los que se alimentan del río Amazonas, pues tienen que comer. Todo ser humano necesita alimentarse, y tomar agua. Entonces ellos van poniendo las redes para poder encontrar los peces, y de esta forma, cuando no es por lo caliente del agua, es porque se ahogan nuestros delfines porque quedan atrapados en las redes. Allá hay una fundación que ha trabajado mucho, de una forma muy eficiente, la Fundación Omacha, que ha trabajado durante muchos años estos temas, y que nos ha dado todas estas cifras y todos estos datos. Gobernador, estamos mostrando unas imágenes en nuestra señal de YouTube de personas de la unidad de riesgo y de allá de la región caminando como por unas playas grandísimas, casi como por unos desiertos. ¿Eso era antes el río Amazonas? Así es. Nosotros estuvimos recorriendo. Gobernador. Pero, agradecemos. ¿Escucha? Ahí está, sí, lo oigo, gobernador, adelante. Sí, entonces todas estas playas que ustedes ven, antiguamente era el fondo del río Amazonas. Sí. Eso, y ahora ahí lo estamos viendo. No, las imágenes son devastadoras. Es un peladero. Esto es caminar el río Amazonas, a diferencia de lo que pasaba hace poco, y por supuesto esta es una alarma gigante que se prende a portas, como estamos ya en menos de 3 semanas del comienzo de la cumbre de biodiversidad, que parece una gran paradoja en Colombia, claro. La cumbre internacional de biodiversidad. Desde Leticia es su gobernador, el gobernador de Amazonas, Óscar Sánchez. Gobernador, creo que se me está perdiendo la llamada, lo lamento mucho, le mando un saludo a usted, a la gente del Amazonas. Muchas gracias, doctor Néstor. A usted, gracias, gobernador. 8:58. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Accidente otra vez. De anoche en el Metrocable de Medellín volvió a asustar a 300 personas que quedaron colgando
en la misma línea y en la misma estación en donde en junio pasado, hace 3 meses, se habían estrellado 2 de los vagones. En junio pasado fue un accidente grave, el de anoche por fortuna no tuvo las mismas consecuencias. Termina el alcalde Fico Gutiérrez encabezando el operativo, afortunadamente digo, no pasó a mayores. Para ser felices necesitamos tener una mente fuerte. Eso implica estar constantemente revisando la calidad de nuestros pensamientos, la calidad del diálogo interior. Para ello, te propongo siempre vivir conectado con el presente. Tener claro que la mente no distingue entre realidad y ficción. Por eso, hay que estar conectados con la realidad, con lo objetivo de la vida y soñar, siempre pensando en positivo, siempre creyendo que las cosas van a estar bien. Fortaleces tu mente cuando te llenas de optimismo, cuando eres capaz de creer que todo va a ser mejor, cuando la esperanza te empuja, cuando supones que la vida tiene el sentido que tú estás construyendo. Hoy, fortalece tu mente para que seas feliz. ¡Ánimo! ¡Fuerza! Tú sabes. Siguen los ataques. Esta mañana bombardearon Beirut, 200 objetivos allí con 31 muertos. En Gaza también hubo bombardeos esta madrugada, 70 muertos durante ataques aéreos. En este momento el ejército israelí evalúa 3 opciones para responder a los ataques de esta semana de Irán. 1, atacar instalaciones nucleares, que sería la opción más grave, prendería por supuesto una guerra mundial, opción a la que se opone el presidente Biden desde Washington. 2, segunda opción, atacar instalaciones petroleras, que significaría que Irán dejaría de producir más de 3 millones de barriles de petróleo diariamente. Irán produce 4 veces lo de Colombia, tiene en su haber la producción casi del mismo nivel de lo que tuvo Venezuela en su mejor época. Y la tercera opción es un ataque